Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a ver nervios, tema que corresponde a la clase de mano, ¿sí? Afortunadamente ya estamos llegando al final de miembro superior, así que si siguieron hasta acá y aguantaron todos los videos de miembro superior, ¿sí? Ánimos porque ya queda cada vez menos. Antes de empezar, vamos a ver los objetivos de esta clase, que van a ser describir el recorrido de los ramos del plexo braquial que llegan a la mano. Vamos a anunciar sus ramos terminales. Entonces vamos a arrancar con el nervio mediano, que es uno de los ramos más grandes del plexo braquial y de los más importantes. Nosotros ya lo conocemos en todo su recorrido, ya sabemos que nace de la unión del fascículo lateral con un ramo del fascículo medial, recorre todo el brazo, forma el paquete vasculonervioso del brazo, después entra el antebrazo, se encuentra en el compartimiento anterior del antebrazo, inerva a todos los músculos del compartimiento anterior, excepto al flexor cubital del carpo. Y después nosotros vimos que se metía en el túnel del carpo y ahí eh, entraba a la mano, ¿sí? Y esto es lo que nosotros nos vamos a centrar ahora, ¿sí? Su recorrido dentro de la mano. Un poco antes de entrar al túnel carpiano, el nervio mediano va a dar uno de sus últimos ramos colaterales, que es este de acá, que es el ramo palmar del nervio mediano. Este ramo se va a hacer superficial en el antebrazo, atravesando la fascia antebraquial y entre lo que es el flexor radial del carpo y el palmar largo, y va a pasar a inervar la piel de la eminencia tenar y de la región palmar media. Después vemos que el nervio mediano se mete en el túnel carpiano, como nosotros ya sabemos, y ahí va a dar sus ramos terminales. Los ramos terminales del nervio mediano van a ser 5 y tienen particularidades. ¿Sí? Estos ramos terminales, nosotros vamos a ver que se van a empezar a distribuir entre los espacios interóseos, que nosotros ya sabemos que son los espacios entre los huesos metacarpianos, ¿sí? Entonces, estos ramos van a ser digitales palmares comunes, ¿sí? Estos ramos que salen directamente del mediano. Y después vamos a ver que estos nervios digitales palmares comunes se van a dividir en nervios digitales palmares propios. Esto quiere decir que van a ir cada uno, se dividen estos nervios digitales palmares comunes y van a dar ramitos para los dedos. ¿Sí? Igualmente ahora lo vamos a ver mejor. Vamos a arrancar entonces a describir los ramos terminales del nervio mediano de lateral a medial. Entonces vamos a arrancar el primer ramo, que es el más lateral, y se le dice que es uno de los ramos terminales más importantes del nervio mediano, que va a ser el ramo tenar o nervio digital palmar primero. Este nervio, o primer ramo o ramo tenar, va a inervar a los músculos de la eminencia tenar que están inervados por el nervio mediano. Es decir, va a inervar al abductor corto del pulgar, al oponente del pulgar y al flexor corto del pulgar. Y es un ramo, entonces, como está inervando músculos, es un ramo exclusivamente motor. Después pasamos ahora a ver lo que es el segundo ramo o nervio digital palmar lateral del pulgar. Este nervio va a pasar, se dice que es un nervio que es exclusivamente cutáneo y su distribución depende de la bibliografía. Hay libros que van a decir que este segundo ramo va a inervar solo la parte lateral del dedo pulgar, y otros ramos, otros libros que van a decir que este nervio va a inervar la piel de la parte lateral del pulgar y de la parte medial, ¿sí? Esto siempre depende de acuerdo a la bibliografía, ¿sí?
siempre está perfecto lo que diga la bibliografía de cada cátedra. Después tenemos lo que es el tercer ramo, ¿sí? Este ramo va a ser cutáneo, es decir, va a inervar la piel, entonces va a ser sensitivo y va a ser también motor, ¿sí? Porque va a inervar un músculo. Entonces, este tercer ramo o nervio digital palmar común del primer espacio interóseo, ¿sí? Entonces, el nombre largo ya nos está diciendo que este nervio se va a ubicar en el primer espacio interóseo, es decir, en el espacio entre el primer metacarpiano, que es el que se corresponde con el pulgar, y el segundo metacarpiano, que es el que se corresponde con el dedo índice. Entonces va a pasar por este espacio, este primer espacio interóseo, y después se va a dividir en nervios digitales palmares propios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a inervar este tercer ramo? Va a inervar el borde lateral del dedo índice y, dependiendo de la bibliografía, puede inervar también el borde medial del pulgar, ¿sí? La Target dice que no inerva el borde medial del pulgar y Rubier sí dice que inerva el borde medial del pulgar, ¿sí? Esto para que lo tengan en cuenta. Y aparte de inervar la piel de esta región, va a inervar al primer músculo lumbrical, que eran estos músculos que estaban asociados al flexor profundo de los dedos. Pasamos ahora a ver el cuarto ramo que da el nervio mediano. Este se le dice que es el nervio digital palmar común del segundo espacio interóseo. Esto quiere decir que se va a ubicar entre el segundo metacarpiano, que es el que se corresponde con el índice, y el tercer metacarpiano, que es el que se corresponde con el dedo anular. Entonces, este nervio va a inervar todo lo que corresponde al borde medial del dedo índice y todo lo que corresponde al borde lateral del dedo medio, y a su vez le va a dar un ramito al segundo músculo lumbrical. Pasamos ahora a lo que es el quinto ramo o también conocido como nervio digital palmar común del tercer espacio interóseo. Esto es porque va a pasar entre el espacio interóseo, entre el tercer metacarpiano y el cuarto metacarpiano, es decir, entre el metacarpiano que se corresponde con el dedo medio y el metacarpiano que se corresponde con el dedo anular. Entonces, este nervio va a inervar el borde medial del dedo medio y el borde lateral de lo que es el dedo anular, ¿sí? Entonces, con esto más o menos ya vimos todos los ramos terminales del nervio mediano. Ahora, una cosita más. Estos nervios digitales palmares propios, aparte de inervar todo lo que es la piel de la región palmar de la mano, van a dar ramos dorsales, es decir, que se van a ir al dorso de la mano y van a inervar todo lo que es la piel que se corresponde con la falange distal y la falange proximal, ¿sí? No sea un problema porque ahora esto lo vamos a ver en otra imagen. Entonces, esta imagen nos representa un poco mejor el territorio cutáneo que está inervando el nervio mediano. Entonces, acá tenemos, esto es una vista desde anterior, esto es una vista desde posterior. Entonces nosotros vemos que inerva todo lo que es la piel de la región tenar, de parte de lo que es la celda palmar media, inerva toda la piel del pulgar, inerva la piel del dedo índice, la piel del dedo medio y la piel del dedo, la mitad del dedo anular, y vemos cómo se extiende hacia dorsal para inervar los mismos dedos que inerva el nervio mediano en la palma,
también va a inervar la falange distal y la falange media, ¿sí? La piel que corresponde a la falange distal y a la falange media. En este caso, la falange distal, ¿sí? Entonces, repasamos. El primer ramo es motor. Entonces, nosotros no lo vamos a ver acá en inervación sensitiva. El segundo ramo es exclusivamente sensitivo, ¿sí? Según la target, inerva el borde lateral y el borde medial del pulgar. Según el Rouvier, solamente inerva el borde lateral del pulgar. Después el tercer ramo nos va a inervar el primer espacio interóseo, que es el espacio que tenemos acá, y según el Rouvier nos inerva el borde medial del pulgar y el borde lateral del índice. Según la Target, solo nos va a inervar el borde lateral del índice. Después vamos a tener al cuarto ramo que pasa por el segundo espacio interóseo y nos va a inervar el borde medial del índice, el borde lateral del dedo medio y después tenemos al quinto ramo que viene por el tercer espacio interóseo y nos va a inervar el borde medial del dedo medio y el borde lateral del dedo anular, ¿sí? Y tenemos que recordar que los nervios digitales palmares comunes salen los nervios digitales propios, que son los que van a estar inervando los dedos. Y esos nervios digitales palmares propios también van a dar ramos para inervar el dorso de los mismos dedos que inerva en la región palmar, ¿sí? Es un poco complicado, cuesta entender, ¿sí? Pero tenemos que saber la inervación cutánea de lo que es la mano, ¿sí? Es muy importante todo esto. Yo siempre escucho a veces que dicen, bueno, es inervación cutánea, no tengo que saberla. Sí, eso está mal, porque la inervación cutánea es muy importante para nosotros que vamos a ser médicos, ¿sí? O que somos médicos, y es importante eh, para evaluar cuando se lesiona un nervio, ¿sí? Los médicos tienen un martillito, sobre todo los neurólogos tienen un martillo que tiene un pinchecito. Entonces, cuando sospechan que puede tener lesionado un nervio, pinchan el territorio cutáneo de ese nervio y pueden ver si la persona tiene sensibilidad o no, ¿sí? Si tiene sensibilidad es que no se lesionó el nervio, si no siente nada la persona es que tiene ese nervio lesionado, ¿sí? Entonces es muy importante para nosotros como médicos saber la inervación sensitiva de la mano, ¿sí? La mano porque es un sitio que está muy inervado, pero en sí tenemos que saber la inervación sensitiva de todo el miembro, ¿sí? Entonces, esto traten de no colgarlo, traten de saberlo, se aprende dibujándolo, viendo estos esquemas así, ¿sí? O pintándose la mano también, ¿sí? Pero traten de estudiarlo, ¿sí? Repasarlo porque es importante. Bueno, pasamos ahora a lo que es el nervio cubital, ¿sí? Este nervio es un poco más sencillo que el anterior. El nervio cubital, antes antes de salir, ¿sí? De pasar por lo que es el canal cubital, ¿sí? Nos va a dar un ramo que va a ser el ramo dorsal del nervio cubital para inervar la piel de la región dorsal de la mano, ¿sí? Y después vamos a ver que pasa por este canal cubital, entra a la mano y se divide en sus ramos terminales, que van a ser un ramo superficial y un ramo profundo, ¿sí? Entonces, como vemos, es un poco más sencillo. Los ramos que da, ¿sí? Son más fáciles. Entonces, vamos a ver qué hace cada ramo. El ramo superficial va a venir y va a inervar a este músculo que tenemos acá, que es de la eminencia hipotenar, que es el palmar corto. Y después de inervar al palmar corto, se va a dividir en un ramo medial y un ramo lateral. El ramo medial va a inervar todo lo que es la región medial del menique, y por otro lado, el ramo lateral va a venir y va a inervar, va a dar el ramo para el cuarto espacio interóseo,
¿sí? Que era el espacio que nosotros vimos que en el nervio mediano nos quedaba sin inervación, ¿sí? Entonces, de ese cuarto espacio interóseo va a salir dos nervios, ¿sí? De este nervio del cuarto espacio interóseo salen dos nervios. Vamos a tener, por un lado, uno para el borde lateral del meñique y después otro para el borde medial del dedo anular, ¿sí? Entonces, esto con respecto al ramo superficial. Ahora, con respecto al ramo profundo, este nervio está destinado a inervar los músculos de la eminencia hipotenar, ¿sí? Que eran todos músculos destinados al meñique, excepto el palmar corto, que dijimos que ya lo inervaba el ramo superficial, y también va a dar ramos para dos músculos de la eminencia tenar, que son el aductor del pulgar y el flexor corto del pulgar, el cual tiene doble inervación, ¿sí? Entonces con esto vimos todo lo que es nervio cubital. Vamos a pasar a ver el nervio cubital, pero visto desde esta imagen cutánea, ¿sí? Entonces acá podemos ver el territorio que va a abarcar el ramo superficial, ¿sí? Yo dije que teníamos primero un ramo colateral, que era el ramo dorsal del nervio cubital, que inervaba todo lo que era el dorso de la mano en la porción más medial, y después el ramo superficial, que es el ramo terminal, uno de esos ramos terminales, dijimos que se dividía en un ramo medial para el borde medial del meñique y un ramo lateral que se metía en el cuarto espacio interóseo y después se dividía para la mitad lateral del meñique y para la mitad medial del dedo anular, ¿sí? Entonces acá tenemos representado el territorio que inerva el nervio cubital, ¿sí? Recuerden que es importante conocer este territorio cutáneo, ¿sí? No porque sea cutáneo quiere decir que no tengo que saberlo. Bueno, y pasamos finalmente ahora al nervio radial, ¿sí? Que es este gran nervio que inerva todo lo que es compartimiento posterior del miembro superior, ya podemos decir, ¿sí? Nosotros ya lo conocemos que nace del plexo braquial, del fascículo posterior, que viene por toda la cara posterior del brazo, ¿sí? Que inerva el compartimiento posterior del brazo. Después llega a lo que es el codo y se divide en dos ramos terminales, un ramo superficial y un ramo profundo, ¿sí? Y nosotros el ramo profundo lo vimos con un poco más de atención en lo que era el antebrazo, porque es un ramo que va a ser muscular y va a inervar los músculos del antebrazo. Ahora nos vamos a centrar en el ramo superficial de lo que es el nervio radial. Este ramo superficial del nervio radial va a pasar por el canal bicipital lateral, después va a venir asociado a la cara anterior del braquio radial y cuando esté llegando a la porción más distal del antebrazo, va a atravesar la fascia antebraquial entre lo que es el tendón del músculo braquiorradial y el extensor radial largo del carpo. Entonces ahí nosotros lo vemos que se hace superficial, ¿sí? Como dice su nombre. Este nervio o este ramo superficial, ¿sí? Se va a dividir en tres ramos aparte. Entonces vamos a tener un ramo lateral, un ramo intermedio y un ramo medial, ¿sí? Recordemos acá vemos el pulgar, entonces esto es lateral y esto va a ser medial. El ramo lateral se lo va a conocer como nervio digital dorsal del pulgar, ¿sí? Entonces viene acá a inervar todo lo que es la porción más lateral del dorso del dedo pulgar. Después tenemos a lo que es el ramo intermedio, que este ramo intermedio va a venir por el primer espacio interóseo y se va a dividir en un ramo para la parte medial del dedo pulgar y otro ramo para la parte lateral del dedo índice, ¿sí?
Entonces, em, este nervio, ¿sí? Va a inervar acá estos dos dedos, pero llega hasta lo que es la falange proximal, ¿sí? No inerva los dedos en la falange media ni en la falange distal, ¿sí? Y esto está dado porque, como nosotros ya sabemos, la falange proximal y perdón, la falange media y la falange distal, esa piel la va a inervar el nervio mediano, ¿sí? Entonces, va a dar estos dos ramitos, ¿sí? Que van a inervar hasta la falange proximal del lado lateral del índice y del lado medial del pulgar. Y después finalmente tenemos al ramo lateral, que va a venir acá, más o menos en lo que sería el segundo espacio interóseo, y este nervio va a inervar lo que es la raíz hasta la falange proximal del dedo índice en su cara más medial, y va a inervar también la raíz del dedo medio, ¿sí? Hasta su falange proximal, ¿sí? Entonces, esto es lo que inerva este ramo superficial del nervio radial. Y acá podemos ver en esta imagen, más o menos, todo el territorio cutáneo, ¿sí? Que va a inervar este, este nervio radial, ¿sí? Que está inervando parte de lo que es el dorso de la mano, ¿sí? Y que también lo va a compartir hacia medial con el nervio cubital, y en la falange proximal, perdón, la falange distal y la falange media la va a compartir con el nervio mediano, ¿sí? Entonces, con esto terminamos con lo que es nervio radial, ¿sí? Entonces, con esto terminamos esta clase. Como conclusión, podemos decir que los nervios que llegan a la mano van a ser el radial, el cubital y el mediano, y sus ramos terminales van a estar destinados a los músculos intrínsecos de la mano, y a todo lo que es la piel de la mano, ¿sí? Espero que les haya gustado esta clase y les haya servido, y nos vemos en la siguiente clase.